sobre genética, definición e importancia, ramas de la genética, lo que es el árbol genealógico familiar, cromosomas humanos, morfología, identificación, clasificación, obtención, cómo se obtienen los cromosomas in vitro, metodologías de bandeo, anomalías cromosómicas numéricas y estructurales, cromatina sexual y algunas cromosomopatías sexuales. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la genética. La genética es una rama de la biología. La biología es el estudio de los seres vivos, animales, plantas y los seres humanos. Entonces la genética, hay genética humana, genética animal y hay genética vegetal. Entonces, como ustedes están en la carrera de medicina, la orientación es hacia genética humana. Dentro de la genética humana se han desarrollado diferentes áreas y especializaciones, ¿no? Dentro de ellos es la genética médica, la genética clínica, la citogenética, la genética molecular, la genética microbiana, la genética del comportamiento, es decir, se han especializado en diferentes áreas, cada uno con la finalidad de brindar trabajos de investigación, ya de investigación a las alteraciones, a las malformaciones y los comportamientos que puedan tener, ¿no? Entonces, estudia, como dice su nombre, la genética. ¿Qué estudia? A los genes. ¿Dónde se encuentran los genes? En los cromosomas, ¿no? Ahora, ¿cómo están constituidos los genes? Es otra cosa, ¿no? Están constituidos por ADN. ¿Qué tiene el ADN dentro? Está en su casa, por eso. Tiene las histonas, ¿no? Tiene proteínas, ¿no? Y también tiene no proteínas, ¿no? Dentro de las histonas, que son proteínas, está el H1, H2A, H2B, H3, H4, eso ya lo han visto, me imagino que en biología, ¿no? No me parece. Estudian las causas y mutaciones de estos genes, porque estos genes pueden sufrir mutaciones, ya sea al momento de la división celular, después de la división celular, o cuando ya el feto, cuando el embrión está desarrollando, ¿no? Entonces esas mutaciones dependerán en qué cromosoma, a qué nivel de los cromosomas se produzca, tendrán diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Como síndrome, por ejemplo, ¿no? Y el síndrome son mutaciones grandes, ¿no? De grandes cantidades de genes, de ADN. ¿Qué efectos producen estas mutaciones en el ser humano? Lógicamente producen malformaciones, ¿no? Niños con defectos fenotípicos y genotípicos que se pueden ver visualizar. Porque más adelante los vamos a ver. ¿Qué cosa nos ayuda la genética? ¿Qué nos permite? La genética nos ha permitido comprender los mecanismos de las enfermedades. Por ejemplo, dar explicación por qué se produce el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, de Edwards, Patau, etcétera, ¿no? Entonces son explicaciones que se dan desde un punto de vista genético. Antiguamente no se sabía. Comprender los mecanismos de las enfermedades, establecer diagnósticos precisos. Hoy en día es posible confirmar ciertas alteraciones, no todas, porque la literatura describe un promedio de 19.000 enfermedades genéticas. Entonces, clínicamente diagnosticar cuál de las 19.000 enfermedades genéticas tiene el ser humano es un poco difícil, porque hay enfermedades que son monogénicas, que se producen por alteración de un solo gen. Entonces, eso es mucho más complicado poder diagnosticarlas, ¿no? Predecir los niveles de riesgo cuando se diagnostica el síndrome, la alteración cromosómica, la alteración que tenga el paciente, entonces es posible predecir el riesgo de recurrencia, de que en la pareja nuevamente se repita esa afección u otra parecida, ¿no es cierto? Formular estrategias de prevención. ¿Qué se puede hacer frente a una alteración, a una malformación? ¿Tienen cura las malformaciones genéticas? No tienen cura, no se puede cambiar, pues, no se puede cambiar la mutación del gen, pero mejorar la calidad de vida del paciente, eso sí se puede hacer, ¿no es cierto? Diseñar planes de tratamiento de acuerdo a las características genéticas individuales, efectivamente, ¿no? No es lo mismo tratar a un síndrome que tratar a una enfermedad de tipo monogénico, por ejemplo, una condroplasia, no va a ser el mismo tratamiento que se le dé, como el caso, por ejemplo, del síndrome de Down. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la genética?
La genética clásica, que es la que descubrió Mendel por los años 1865 y que fueron actualizadas en el año 1900. Aún todavía se rigen esas leyes de Mendel, ya lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablamos enfermedades de tipo monogénicas, ¿no? O sea, alteraciones que se producen en un solo gen, qué enfermedades producen, ¿no? Entonces, todavía tenemos a la genética clásica, la citogenética. ¿Qué estudia la citogenética? Estudia los cromosomas, su morfología, su función y las mutaciones, las alteraciones que pueden existir y cómo repercuten en el ser humano, ¿no? Vamos a ver nosotros el estudio de los cromosomas en práctica, vamos a hacer el estudio de los cromosomas tanto en macroscopía como en microscopía. La citogenética molecular estudia a los genes desde el punto de vista molecular, o sea, su ADN, ¿no? La genética bioquímica estudia todos los cromosomas prácticamente desde el punto de vista genético de qué? Del metabolismo de qué cosa, de las proteínas, de los carbohidratos, de los lípidos y cómo estas pueden sufrir alteraciones y producir igualmente alteraciones en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, la fenilketonuria. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo, ¿no? La genética poblacional estudia grupos poblacionales. ¿Para qué? Para ver las características alélicas de esos grupos poblacionales y cómo varían de acuerdo a la migración, de acuerdo a su origen, su raza, etc., ¿no? La genética del comportamiento. La genética del comportamiento estudia, como su nombre le indica, el comportamiento de los seres humanos, pero ¿en base a qué? En base a su genética, cómo estos pueden alterarlo, ¿no? Por ejemplo, el retardo mental. Se dan cuenta cómo altera el comportamiento del ser humano, que ya es la inmunogenética. ¿Qué estudia la inmunogenética? Estudia a los genes desde el punto de vista de que es antígeno, anticuerpo y sus reacciones, ¿ya? Tenemos la genética del desarrollo, cómo el embrión puede sufrir mutaciones cromosómicas, ¿no? Y producir de diferentes tipos de alteraciones. La epigenética, ¿qué va a estudiar la epigenética? Estudia la expresión y las características del ADN y cómo estas no mutan, ¿no? Estudia la farmacogenética, estudia todos los medicamentos y cómo estos medicamentos actúan directamente en los genes y cómo estos pueden responder a la medicina, ¿no? Hoy en día se ven, por ejemplo, los pacientes de TBC que le daban anteriormente se les daba simplemente antibióticos simples como la penicilina y el germen moría, pero hoy en día han hecho resistencia incluso antibióticos que son bastante fuertes. Entonces, es estudio, ¿no? Los mecanismos de acción de los genes, cómo responden frente a los fármacos. La ingeniería genética, hemos visto cómo a través de la genética se ha hecho modificaciones en el ADN, ¿no? Modificaciones, por ejemplo, quiero mejorar mi cultivo de papa. Normalmente la papa es una planta que suele ser atacada por insectos, parásitos. Entonces las papas cuando la agricultor cosecha suelen salir malogradas, pequeñas. Entonces a través de la ingeniería genética se ha permitido mejorar la calidad de la papa, evitar que los parásitos, los insectos dañen a la papa, ¿no? Entonces se obtiene mejor calidad, más cantidad, pero son elementos transgénicos, ¿no? Tenemos a la genética microbiana. La genética microbiana lógicamente estudia los genes, ¿pero de quién? De los organismos microscópicos, de los microbios, ¿no? De las bacterias. Y entonces, esas son algunas les digo porque de las ramas de la genética. Entonces vamos a empezar haciendo lo que es el árbol genealógico. Esta semana, el jueves y el día martes vamos a tener la práctica de árbol genealógico. En práctica vamos a hacer árbol genealógico. Entonces, es inconveniente dictar esta clase teórica. La dictamos normalmente, pero ¿qué es el árbol genealógico? ¿Algunos de ustedes han escuchado, han visto un libro o han llevado en biología algo de árbol genealógico? O de repente lo conocen como pedigrí.
¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dijo sí? Sí lo han visto en biología, en otro curso, pero lo han visto, ¿no? Entonces, el pedigrí, ¿qué cosa es? Pasen, rapidito, que ven haciendo. Aquí vemos que es un método abreviado. Con la finalidad de ver a la persona afectada, en este caso esta flechita roja indica a la persona a la cual se está haciendo el estudio genético. A veces se le llama probando, caso índice, probando o caso índice se le llama, o propósito se le llama, ¿no? A esa persona que se hace el estudio y se representa con una flecha. Ustedes cuando construyan su propio árbol genealógico se van a tener que representar también igualmente con una flechita. Entonces, en relación a este propósito, a este probando, es que vamos a ver a todo el grupo familiar, ¿no? Tanto padres, hermanos, hijos, tíos, sobrinos, vamos a estudiarlos a todos ellos. ¿Con qué finalidad lo que el árbol genealógico? No solamente ver el grado de parentesco de la persona afectada, sino también de ver si hay individuos afectados dentro de los miembros de la familia, ya sea con la misma enfermedad o con otra enfermedad, ¿no? Entonces, todos los símbolos que están sombreados significan individuos afectados, ¿ya? Todos los símbolos sombreaditos significan individuos afectados, ¿no? Entonces, esta nomenclatura, porque es una nomenclatura de símbolos, ¿no? Que se estudió y se dio a conocer en el año 1995, ¿no? El Comité de Asuntos Profesionales de la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos dieron a conocer pues, esta nomenclatura del pedigrí. A través en genética clínica, a todo paciente que llega se le elabora y se le confecciona el árbol genealógico, porque en algunos casos, a través del árbol genealógico podemos determinar el tipo de herencia, podemos dar los riesgos de recurrencia, ¿no? Que algún otro miembro de la familia sufra lo mismo, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante la genealogía. Entonces, aquí tenemos algunos símbolos que he traído acá en físico para darle al delegado, para que le saque una copia, para que todos tengan acceso. Aparte que en la clase teórica también lo van a tener, lo que deseen, pueden sacarle copia, pero no se trata de que le saquen copia nada más, sino de que vengan estudiando todos los símbolos, sobre todo los alumnos que les toca el jueves, mañana práctica, vienen con todos los símbolos estudiados para realizar la práctica. ¿Ya? Entonces esto le voy a dar al delegado cuando termine la clase. O sea, no voy a dormir acá. Mañana tengo que saber todo, la vehícula. Hay una relación en total de 78 símbolos. Voy a mencionarlos más importantes. El propósito siempre lo van a representar con una flecha, cuadrado, individuo de sexo masculino, círculo de sexo femenino, el rombito, sexo desconocido. No porque se dude del sexo, sino porque realmente no se sabe, ¿no? Cuando queremos indicar aborto, representamos el símbolo. Si es masculino, con un cuadrado, pero miren ustedes el tamaño de la figura, es mucho más pequeño. ¿Ya? Los abortos se representan con los mismos símbolos, pero mucho más pequeños. Acá tenemos, por ejemplo, este símbolo, una X dentro de la figura, nos representa abortos inducidos, o sea, abortos provocados. Acá vemos un aborto gemelar disigótico, un monocigótico, y aquí tenemos, por ejemplo, los individuos afectados, ¿no? Se representan con el símbolo, pero completamente sombreados. Cuando estos fallecen, se les coloca una diagonal. Estos son los casos de heterocigosidad. Individuos heterocigotos para algún rasgo autosómico que se quiera representar, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, pareja
de esposos, ¿no? Casados legalmente, formalmente. Acá cuando hay convivencia, miren ustedes que la unión es con una línea discontinua. Cuando estos se separan, una diagonal. Si se divorcian, 2 diagonales. Si hay viudez, 3 diagonales. Aquí vemos la unión consanguínea, matrimonio sin descendencia, y aquí miren con doble raya en la parte de abajo cuando no van a tener hijos, ¿no? Porque de repente el varón es azospérmico o ella de repente no puede tener hijos. Y aquí miren cómo se representan los donantes. Hoy en día, a través de la inseminación artificial, hay donantes de óvulos, donantes de espermatozoides. ¿Cómo los representamos? Dibujamos a la pareja, ponemos acá, si esta es una donante de óvulos, le colocamos la letra D y el círculo, ¿no? Está donando sus óvulos aquí, a esta señora para que pueda embarazar. De repente hay un donante de esperma, dibujamos el cuadrado que representa a un varón, le colocamos dentro la letra D, y significa pues que está donando sus espermatozoides a esta pareja, ¿no? Y una madre sustituta, o sea, que va a llevar, ¿no?, al embrión en su vientre, lo representamos como una S en el interior. Normalmente, ¿cómo se construye el árbol genealógico? Se empieza representando al propósito. Después de representar al propósito, se representa a los hermanos del propósito. Supongamos que él sea el propósito. A la izquierda vamos a dibujar a los hermanos mayores, ¿no? O sea, vamos a dibujar al primero, al segundo, o sea, él sería el tercero. Estas líneas perpendiculares indican hermandad, ¿ya? Y aquí la pareja sean los padres del propósito, ¿no? Acá tenemos uno mucho más grande, cuando hay emparejamiento múltiple, para decir que el propósito dice, por ejemplo, supongamos que acá el número 2 en romanos con 2 en arábigos sea el propósito. Entonces dice, mi papá tuvo una pareja antes que mi mamá. Entonces representamos hacia la izquierda y tiene hija, una hija, la representa, ¿no? Porque es su hermanastra. Mi mamá también tuvo otra pareja y tuvo un hijo varón. Y además otra pareja que tuvo una hija mujer. Entonces los emparejamientos múltiples se representan. ¿Por qué? Porque vienen a ser hermanos o hermanastros del propósito. Como en este estudio, el principal es el propósito, hay que representar los tipos. Acá tenemos el árbol genealógico de la braquidactilia. ¿Qué es braquidactilia? Es cortedad de los dedos, ¿no? Los dedos de la mano, de los pies los tienen bastante cortos. En este caso, miren ustedes una mano del tamaño de dedos normal y la otra, miren, la cortedad de estos dedos. Acá voy a señalar, perdón. Miren acá, ¿no?, la cortedad de los dedos. Esto es la braquidactilia. Esto se produce por la mutación de un gen que es dominante. Entonces, ¿qué pasa? Miren ustedes, toda la cantidad de individuos afectados en todas las generaciones, de la generación 1, generación 2, generación 3, generación 4, generación 5, y ven ustedes que no salta ninguna generación, todos los individuos presentan esta característica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un gen mutado. Entonces ustedes en la práctica van a construir cada uno su árbol genealógico familiar. Ustedes ya tienen la guía de prácticas, ¿cierto? Tienen que venir leyendo. En la guía de prácticas hay unos datos que tienen que ustedes traer como información, o mejor dicho, llenar. Cuando vayan a la práctica traen esa hoja de filiación llenada. Ahí preguntan edad, talla, edad, peso al nacer, talla al nacer. Pregunten a su mamá si cuando ustedes nacieron tuvo amenaza de parto prematuro, tuvo amenaza de aborto, a qué edad gestacional nacieron, si nacieron a las 38, a las 40 semanas, o de repente nacieron a las 28 semanas, si estuvieron en incubadora. Eso es el diagnóstico prenatal. En el natal es cuánto pesaron al nacer, si tuvieron dificultad respiratoria.
Jóvenes, no se distraigan. En el caso de los antecedentes natales, que está también en la guía de prácticas, le preguntan a su mamá cómo fue el nacimiento de ustedes. Parto normal, cesárea, cuánto pesaron, si tuvieron algún tipo de dificultad respiratoria, si estuvieron en incubadora, cuánto tiempo estuvieron en incubadora, etc. Por favor, los alumnos que están conversando me distraen. Les voy a pedir, por favor, que si desean conversar pueden salir del salón. Yo no me opongo, no les voy a prohibir que si desean hablar, estudiar otro curso, lo hagan. Porque yo prefiero tener un grupo pequeño, reducido de alumnos y que estén atentos. No llenar el salón y que conversan por acá, conversan por allá. Yo estoy hablando y me distraen de lo que tengo que decirles. Y así no es esto, ¿no? Yo tengo que hablar. Estoy tratando de hablar calmado, pero me voy a poner a correr cuando me falten 15 minutos. Voy a tener que meterle todo lo que traigo de diapositivas. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido atención, nada más. ¿Ya? Si desean conversar algo, salen afuera, conversan y luego regresan. Estaba hablando de la guía de prácticas, qué datos tienen que traer. Entonces, tienen que traer estos datos y eso lo van a preguntar a su mamá porque ustedes de repente no lo saben. Después dice antecedentes postnatales, le preguntan a su mamá después del nacimiento qué vacunas recibieron, qué afecciones tuvieron. Llenan ahí si hay algún familiar dentro de los miembros de la familia, de su familia y de los familiares del entorno, de repente hay diabetes, miopía, etcétera, también traen esos datos, lo anotan para que puedan confeccionar su árbol genealógico familiar. Ojo, se va a revisar la afiliación, tiene que estar lleno y escrito. Muchas gracias. Me facilitaron puntero para buscar. Entonces, ahora sí me puedo pasear para ver los que están distraídos. Antes no podía porque tenía que pegarme a la computadora. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿no? Entonces, terminamos árbol genealógico, vamos a ver lo que es la parte de citogenética. Pero antes de esto vamos a mencionar algunos métodos clínicos de la genética. Tenemos la amniocentesis. ¿A quiénes se les hace amniocentesis? A las pacientes que están gestando, que el médico ecográficamente sospecha de alguna alteración cromosómica. Entonces le toma una muestra de líquido amniótico para hacer estudio cromosómico o para hacer estudio molecular también, ¿no? No hay ningún problema. O estudios bioquímicos, igual. Toman la muestra de líquido amniótico, acá vemos. ¿Qué pasa? No funciona. No, acá está, miren ustedes, acá está el embrión o el feto en este caso, miren ustedes, acá está frente al ecógrafo y con eso le toman una muestra de líquido amniótico. El citogenetista necesita por lo menos mínimo 20 centímetros cúbicos de líquido amniótico para hacer el estudio cromosómico, ¿no? Entonces miren todo lo que tiene que atravesar la jeringa, no tiene que aparecer, atravesar la piel hasta llegar a atravesar el útero para poder sacar la muestra de líquido amniótico. Tenemos las radiografías, el ultrasonido que viene a ser de ecografía, la fetoscopía, la manipulación de células germinales, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Se puede extraer tanto ovocitos como espermatozoides para hacer inseminación artificial. Y ustedes van a tener un seminario sobre inseminación artificial, donde van a profundizar un poquito más el tema, ¿no? Cómo la ingeniería genética ayuda, ¿no? Tenemos que poder hacer la predicción del sexo, la producción de clones, procreación selectiva. Tienen ustedes también un seminario sobre clonación, ¿no? Entonces ahí van a ver cómo se clonó a Dolly, ¿no? Van a poder estudiarla, ¿no? Vamos a estudiar la citogenética. ¿Cómo se estudia la citogenética, dijimos? ¿Qué estudia la citogenética, señorita? ¿Qué estudia? ¿Qué estudia? A los cromosomas, ¿no? Los cromosomas, ¿no? Su función, su estructura, las alteraciones, cómo están relacionadas las mutaciones con las enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, vamos a estudiar la citogenética. Aquí tenemos, ¿qué tipos de cromosomas desde el punto de vista morfológico tenemos?
acrocéntricos, metacéntricos, hipercéntricos y telocéntricos, ¿no? Hay 4 tipos de cromosomas desde el punto de vista de la posición de su centrómero. La especie humana no tiene cromosomas telocéntricos, ¿ya? Nosotros no tenemos telocéntricos, es para las especies inferiores. Pero sí tenemos cromosomas metacéntricos, perdón. Aquí vemos el centrómero. El centrómero va a definir si es metacéntrico o si es submetacéntrico o si es acrocéntrico, ¿ya? Entonces, si P y Q son iguales, hablamos del metacéntrico. Si P, mejor dicho, el cromosoma aparte del centrómero tiene un brazo P y un brazo Q, ¿no? P pequeño, petit y un brazo largo. Entonces, si P y Q, o sea, sus brazos, sus cromátides, son iguales, hablamos de metacéntrico, ¿verdad? Si el brazo corto es más pequeño que Q, hablamos de submetacéntrico. Pero ¿qué pasa en el acrocéntrico? El acrocéntrico tiene un brazo P sumamente pequeño. Este es su brazo P. Y su brazo largo es bien largo en relación al cromosoma. Pero además hay la característica de estos cromosomas acrocéntricos. Tienen talo y tienen satélite. Es como las antenitas del Chavo del 8, no tiene su antenita igualito, que esa antenita vendría a ser el satélite y el palito vendría a ser el talo, ¿ya? Esa es la característica de los acrocéntricos. A partir del año 1960, cuando en los años 1040, 48, 50 se hablaba, pues, que empezaron a descubrir los cromosomas, vieron los cromosomas de animales, de plantas y del ser humano. Cuando pudieron obtener cromosomas del ser humano, algunos autores decían que lo normal era 48, otros decían no, tiene 46. Había un desorden completo porque en un país o en un laboratorio hablaban una cosa, otra cosa, pero no había un consenso. Entonces, en el año 1960 se hace la primera reunión de científicos, ¿no? Y en el año 63 determinaron cuál iba a ser la clasificación de estos cromosomas para la especie humana. Entonces los clasificaron en grupos A, miren ustedes con mayúscula, grupo A, grupo B, grupo C, D, E, F, G y cromosomas sexuales, ¿ya? Entonces, en el grupo A, ¿cómo que los ordenamos a todos estos 46 cromosomas o 23 pares, ¿no? Ahorita acá vemos en el ideograma. El ideograma es la representación esquemática de los cromosomas. Entonces, aquí estamos viendo un ideograma. Entonces, ¿cómo los representamos? La conclusión fue, los vamos a representar de mayor a menor tamaño. Acá ven ustedes los cromosomas más grandes y los cromosomas más pequeños. Entonces, los vamos a ordenar, dijeron, ¿no? Entonces, en el grupo A, y también dijeron, los vamos a ordenar por pares. No solamente por grupos, sino también por pares. Entonces dijeron, en el grupo A vamos a tener al par 1, 2 y 3, que son los cromosomas más grandes. Ustedes van a tener láminas, microfotografías de cromosomas, en las cuales van a poder diferenciar o estudiar. En la guía de prácticas, que es la segunda práctica por si acaso, tienen las características morfológicas de los cromosomas. Tienen que venir sabiéndolo de memoria. Porque si ustedes lo estudian de memoria, cuando vean a los cromosomas en físico, fácil va a ser el reconocimiento. Pero si no estudian, van a estar perdidos. Van a mirar cuál es A, cuál es B, cuál es C, cuál es D, cuál es el par 13 que me dice. ¿Por qué? Porque no lo han estudiado. Pero si vienen estudiando todas las características morfológicas, pues va a ser fácil el reconocimiento. Yo, al menos en mi grupo, tomo paso. ¿Ya? El que no sabe, en intervención oral, lo voy jalando. Pregunto una vez, 2, 3, regreso, ¿no? Solo que esta vez vamos a tener más alumnos, va a ser un poquito más difícil, pero no imposible. ¿Ya? Entonces, vamos a describir las características de estos cromosomas. El par 1 y el par 3 son metacéntricos grandes. ¿Cuál es la diferencia? El 1 es más grande que el par 3. El par 2 es ligeramente submetacéntrico. ¿Por qué? Porque el P y Q no son exactamente iguales. Entonces decimos ligeramente submetacéntrico y de tamaño grande. En el grupo B están los pares 4 y 5. Estos pares sí son grandes, pero
Por la posición de centrómero, ¿cómo son? Submetacéntricos, ¿cierto? Entonces son submetacéntricos grandes. En el grupo C está el grupo mayoritario de cromosomas. Escuchen, los pares 6, 7, 8 y 11, 6, 7, 8 y 11 son ligeramente submetacéntricos y de tamaño mediano. ¿Ya? Ligeramente submetacéntricos y de tamaño mediano. Los pares 9, 10 y 12 son submetacéntricos medianos. Submetacéntricos grandes están en B, acá están los submetacéntricos medianos. En el grupo D tenemos cromosomas acrocéntricos, está el par 13, 14 y 15. La diferencia en ellos va a ser el tamaño. 13 es más grande que el 14 y que el 15, ¿no? En el grupo E tenemos los pares 16, 17 y 18. El par 16, si ustedes ven, es metacéntrico. Metacéntrico mediano. Pero 17 y 18 son submetacéntricos pequeños. En el grupo F tenemos los pares 19 y 20 y estos son metacéntricos pequeños. En el grupo G tenemos los acrocéntricos pequeños. Algunos autores le dicen a estos acrocéntricos medianos, porque acá estamos grandes. Dicen acrocéntrico mediano y aquí acrocéntrico pequeño. Otros dicen, originalmente decían acrocéntrico grande y acrocéntrico pequeño de acuerdo a la clasificación de Denver, ¿no? A los cromosomas sexuales, al cromosoma X se le clasifica dentro de los cromosomas del grupo C. Antiguamente se decía que el 6 era más grande que el 6. Hoy en día se dice que el 6 está entre el par 7 y el par 8 en relación a su tamaño. El cromosoma Y se le clasifica dentro de los cromosomas del grupo G. Es de mayor tamaño que el par 21 y 22. La diferencia es que este cromosoma Y no tiene talo ni tiene satélite. Recuerden que los acrocéntricos tienen talo y tienen satélite. Es así como se realizó la clasificación de Denver, Colorado. Y en aquella época, en los años 60, 63, 66, hasta el año 70, a los cromosomas solo se les solo se les coloreaba con yensa. Entonces, cuando había, por ejemplo, una trisomía del par 21, ellos no podían decir trisomía del par 21 porque veían acá que en lugar de haber 4 cromosomas, habían 5. Pero no sabían si era trisomía del par 21 o si era trisomía del par 22. ¿Qué le ponían? Trisomía del grupo G. Porque no podían diferenciar. Pero a partir del año 1971, cuando aparecen los sistemas de banda, cuando se descubren las bandas Q, las bandas R, las bandas G, ahí sí se podía diferenciar a cada uno de esos cromosomas y ya podían decir trisomía del par 13, trisomía del par 21, trisomía del par 18. ¿Por qué? Porque se veían, ahora lo vamos a ver. Esta es una pequeña abreviatura que se utiliza en citogenética, ¿no? Por ejemplo, la palabra R significa cromosoma en anillo, S satélite, ¿no? Tante, G es GAN, ¿no? H heterocromatina, etcétera, ¿no? Entonces esto también lo estudian, lo voy a leer cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo se escribe la nomenclatura de los cromosomas? Porque yo tengo mis 46, 47, 48 cromosomas, etcétera, tengo que escribirlo de alguna manera. A esto le llamamos fórmula cromosómica o nomenclatura cromosómica. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué significa? ¿Cómo se traduce? Número total de cromosomas, 46, 647 pone 47, 648, 48. Estamos, número total de cromosomas. Seguidos de una coma. Miren ustedes las comas. Que no pone coma en su examen, o el que no descifra cuál está bien escrito, qué fórmula está bien escrita, tiene bueno cero, ¿no? O sea, número total de cromosomas, seguido de una coma, y luego se especifican los cromosomas sexuales. Puede ser en este caso XX o XY. Acá debería haber una coma, ¿no? Notan el error. Ya, eso es a propósito. Pero nadie lo ha notado. En el caso, por ejemplo, de las anomalías numéricas, ¿cómo se representa? ¿Cuál es la fórmula cromosómica? La nomenclatura cromosómica es
número total de cromosomas. O sea, yo viendo solamente esto, sin necesidad de ver lo que está escrito, digo, Dios tiene 47 cromosomas, tiene un cromosoma de más. ¿En qué grupo? ¿En qué par? Vamos a ver, de acuerdo a la fórmula, coma, es de sexo masculino, este niño, esta persona, ¿no? Es de sexo masculino. Después de que se escribe el sexo XY, se coloca una coma para especificar la alteración. Como hay un cromosoma en exceso, le ponen más. Y este 21 significa en el par 21. En lugar de tener 4 cromosomas, tiene 5. ¿Qué cromosoma está excedente? El par 21. A ver, cromosómicamente nosotros heredamos 23 cromosomas ¿de quién? De papá y 23 de la mamá. En total salen los 46 cromosomas. Entonces, si ustedes ven que la fórmula tiene 47, tienen que ver qué par cromosómico está en exceso. O de repente tiene 45, tienen que ver qué par le falta, ¿no? Porque lo normal es 46. Acá tenemos otra alteración, perdón. Acá tenemos ¿qué vendría a ser esto? A ver, ¿de qué sexo es este paciente? Masculino, ¿no? ¿Qué cromosoma está en exceso? Este de acá. Hay un X en exceso, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se le pone 47, XY, más X? Esto no. Cuando se trata de cromosomas sexuales, se escribe, porque estamos viendo X, es un cromosoma sexual del X, entonces tiene que ir junto con todos los sexuales. Por eso es esta diferencia, ¿no? ¿Y aquí qué significa esto? Porque lo están leyendo, ¿no? Pero si no, estaría escrito como miren, este slash, que lo he puesto con rojo, este slash nos indica mosaicismo, y este mos es la abreviatura también de mosaicismo. Hasta hace 4 años no se escribía la palabra mos. Últimamente, con la última nomenclatura de hace 4 o 5 años, ahora se coloca la palabra mos, que indica mosaicismo, ¿no? Y además tenemos el slash. ¿Pero qué significa un individuo mosaico? ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver, miren ustedes la fórmula. ¿Qué es esto? Una célula normal, ¿cierto? ¿Y qué significa esto? Células anormales. No, porque ese cariotipo viene de una célula alterada y el otro viene de una célula normal. O sea, el mosaico es aquel individuo que tiene 2 o más líneas celulares diferentes. Ya, ese es mosaico, ¿no? Entonces acá está en la fórmula, acá tiene 2 líneas celulares diferentes, una con 47 y otra con 46 cromosomas. Eso es un mosaico. ¿Estamos? Esto es en cuanto a anomalías numéricas. En anomalías estructurales se coloca el número total de cromosomas, seguida de una coma, se especifica el sexo del paciente y después del sexo del paciente se coloca una coma y el tipo de alteración cromosómica que presenta. ¿Ya? Por ejemplo, DEL es la abreviatura de lesión y de lesión es pérdida de material genético. Entonces, en estos casos hay que especificar entre paréntesis qué cromosoma se produjo de rearreglo. ¿No? En este caso, ¿en qué cromosoma? El cromosoma 5. Pero hay que especificar dónde está el punto de quiebre, ¿no? Entonces hay que abrir otro paréntesis para poner si es en el brazo P o en el brazo Q. Especificar la región y la banda. La región es el 1 y la banda es el número 5. ¿Ya? Entonces, esa es una fórmula completa. ¿Ya? Otro tipo de alteración, vamos a ver acá. Perdón. Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa la palabra DER? DER significa derivativo. Y derivativo significa obtención de un cromosoma nuevo. Entonces, se ha formado un cromosoma nuevo por la fusión de un cromosoma 14 y un 21. Estos 2 cromosomas se colocan entre paréntesis separados por un punto y coma. Y luego hay que poner el punto de quiebre. El punto de quiebre de 14 está en Q10. ¿Qué significa Q10? Que todo el brazo largo se ha fusionado ¿con quién? Con todo el brazo largo del cromosoma 21. Y además tiene un cromosoma 21 adicional. ¿Ya? En el caso de anomalías de cromosomas sexuales, por ejemplo, ¿no? Acá vemos esta fórmula. Es un individuo que tiene
tiene 46 cromosomas, ¿te sobra un qué? Hombre, ¿no es cierto? Porque tiene acá su Y. Entonces, próximo a la numeración para especificar el sexo, si ustedes ven, hemos puesto XY. ¿Por qué? Porque el X es el que ha sufrido el rearreglo cromosómico. Entonces, no puedo poner a ese X porque no es normal. Entonces, coloco solo el cromosoma sexual Y, coma. ¿R qué significa? Viene de ring. ¿Qué significa? Anillo. Anillo, ¿no? Que hay un cromosoma en anillo que se ha producido ¿dónde? ¿Dónde se ha producido? Está en el paréntesis. En el cromosoma X. Y hay que poner el punto de quiebre. ¿Qué es un cromosoma en anillo? Es cuando se pierden los telómeros. O sea, todos los cromosomas en sus extremos, tanto de P y Q, tienen telómeros, que es el que evita que el ADN se salga, ¿no? Que se pierda ADN, es como que sella al cromosoma, ¿no? Entonces tiene bastantes guaninas y eso evita que se salga el ADN, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a ver acá, en los años 71 les mencioné que se podían diferenciar ya los cromosomas. ¿Por qué? Porque se inventaron el sistema de bandas. ¿Qué sistema de banda tenemos? Bandas G, bandas Q, bandas C, bandas R, bandas NOR. Por el año 81 se introduce la citogenética molecular hacia su aflora, ¿no? ¿A través de qué? A través de la biología molecular. Entonces, ¿qué hace la citogenética molecular? Junta lo que es la citogenética con la parte molecular y sale lo que se llama la citogenética molecular. O sea, vamos a ver las cromosomas. Cromosomas que se les aplica sondas para poder ver y diferenciar algunas alteraciones especiales, ¿no? Entonces, vamos a discutir un poquito lo que son las bandas, ¿eh? ¿Quién tiene ahora? Quiero acabar la clase. Acá, por favor, atención, rapidito, acá les he puesto el resumen, cómo se ven los cromosomas con bandas. Esta primera G significa el tipo de banda. G. G es el agente denaturante y el otro G es el Yensa. El Yensa es un colorante básico que tiene afinidad básicamente por el grupo OH, perdón, por el grupo, por el radical negativo que tiene el ADN, ¿no? Entonces permite que se fusionen y que se coloreen bien los cromosomas. Entonces, ¿qué pasa? Para poder visualizar yo estas bandas oscuras y bandas claras, necesito primero obtener mis cromosomas y después denaturarlos. ¿Con qué cosa? Con la tripsina. La tripsina es un agente denaturante que denatura ¿qué? Las proteínas que hay en el ADN. Y cuando los coloreo con Yensa me permite ver estas regiones claras y regiones oscuras, lo que va a permitirme diferenciar a los cromosomas unos de otros. Por ejemplo, acá miren ustedes, las bandas, las regiones claras, oscuras, es diferente del 1 con el 4, diferente al 11, diferente al X, ¿no? O sea, tienen sus propias características. Entonces, estas regiones oscuras son ricas en adenina y timina. Las regiones claras son ricas en guanina y citosina. Acá hay un cuadrito, no lo copio porque acá lo tienen, pero de todas maneras igual, lo menciono. En este cuadro. Entonces, de esta manera puedo diferenciar yo a las bandas, a los cromosomas. Hoy en día, actualmente, todavía no ha dejado de usarse, se utiliza este sistema de bandas G para detección de anomalías médicas y de anomalías estructurales, salvo que haya alguna anomalía que sea submicroscópica y que con este sistema de bandas no lo pueden detectar, ¿no? Tenemos el sistema de bandas Q, ¿no? Acá miren, este es un cromosoma acrocéntrico que tiene regiones fluorescentes. En lugar de tener regiones oscuras, ricas en adenina y timina, tiene regiones fluorescentes. ¿Qué utiliza? Utiliza la mostaza de quinatrina, que es un colorante que permite, que capta, ¿no?, al cromosoma y capta también
igualmente regiones claras y oscuras, igual que el G, pero en lugar de teñirse de color oscuro, lo hace de manera fluorescente. Entonces, esas son las bandas fluorescentes. Pero ¿qué pasa? Este método se ha desactualizado, no se usa, porque requiere de un microscopio de fluorescencia. No todos los laboratorios cuentan con eso. Además que inmediatamente que se colorea, hay que tomar microfotografías. Un montón, unas 20 microfotografías. Hay que revelar las fotos y hay que analizar cada una de las fotos. ¿Por qué? Porque si esa lámina yo lo guardo para el día siguiente, ya no hay cromosomas. O sea, es un método que lo único que te queda son las fotografías, analizar las fotografías para dar un diagnóstico. Con las bandas que no, tú puedes guardar la lámina una semana, un mes, hasta 3 meses se puede guardar y encuentras a tus cromosomas con sus respectivas bandas, ¿ya? El sistema de bandas oscuras y claras es la misma que la banda G. O sea, lo que fluorece es rica en adenina y timina y lo que no fluorece es rica en guanina y citosina. Tenemos las bandas R. Esta R significa banda R y acá utiliza calor. Para poder visualizar las bandas claras y oscuras utiliza calor, altas temperaturas. ¿Cuál es la diferencia con G o con Q? Que acá las regiones que son ricas, por ejemplo, acá miren, esta termina en una banda clara, acá en la banda R terminan en bandas oscuras las regiones teloméricas. Si yo, analizando con bandas G, observo que hay pérdida de este material, inmediatamente tengo que utilizar y hacer una banda R para confirmar si efectivamente esta región telomérica se ha perdido. ¿Ya? Entonces, esta es opuesta a las bandas G. Lo que acá es claro, aquí es oscuro. Lo que aquí en R es claro, viene a ser oscuro. O sea, es la inversa. Tenemos el sistema de bandas C, acá tenemos, y ahorita la banda, ¿no? Esta banda se utiliza el hidróxido de bario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos colorear y ver las regiones centroméricas de los cromosomas. Pero básicamente, ¿de qué cromosomas? De los cromosomas 1, 9, 16. Y en el cromosoma Y, esta región se va a encontrar, esta región de heterocromatina se va a encontrar exactamente en la parte terminal o distal del cromosoma Y. Entonces, si yo aquí en G, dando bandas G, observo alguna alteración que me haga sospechar de una anomalía de la heterocromatina constitutiva a nivel de cualquiera de estos cromosomas, he de aplicarle bandas C para poder descartar. ¿Por qué? Se habla que el cromosoma 9, si esta región de heterocromatina es muy grande, está relacionado con problemas de infertilidad en el varón. Si el cromosoma Y, la región de heterocromatina, es muy grande o muy pequeña, también está relacionado con problemas de infertilidad. Entonces, por eso es importante analizar y si se requiere hacer banda C al cultivo, se le hace. Tenemos otro sistema de bandas que vendría a ser las bandas NOR. Acá tenemos, miren ustedes, están los cromosomas, pero ¿qué colorea con las bandas NOR? Colorea las regiones organizadoras nucleolares de cromosomas acrocéntricos. ¿En qué grupo están los cromosomas acrocéntricos, jóvenes? G es uno, otro, el D. El D y el G tenemos cromosomas. Si ustedes observan, miren, estos puntitos nos están indicando la ubicación de los cromosomas. Este es un cromosoma G, este es un G, este es un D, ¿no? Nos están mostrando la ubicación de este tipo de bandas para ver cuando, por ejemplo, haciendo mi estudio cromosómico con bandas G, observo que hay pocos cromosomas del grupo D o del grupo G que presenten el talo, el satélite, o sea, si están ausentes, hago este tipo de bandeo. Perdón. ¿Ya? Tenemos el otro tipo que es el de intercambio de cromátides hermanas. Acá lo tenemos, el intercambio de cromátides hermanas. Lo que va a utilizar es bromo de oxitudinina o la timidina. ¿Para ver qué? Para ver la cromátide. Acá miren ustedes, acá, por ejemplo, miren ustedes, una cromátide coloreada y la otra se ve ya blanquecina. Entonces tenemos que observar esto en todos los cromosomas.
Si observo que les falta, entonces tengo que contar en qué cromosomas, cuántos cromosomas carecen de este problema. ¿Por qué? Porque generalmente este problema lo presenta, por ejemplo, las personas, los jardineros, ¿no? Que continuamente trabajan con insecticidas, ¿no? Para matar a los mosquitos, ¿no? Los parásitos que hacen que las plantas no crezcan. Entonces, suele ser un agente contaminante para el ser humano, hace que el ADN del ser humano mute, ¿no? Entonces se hace este estudio de cromátides humanas. Entonces ahí tienen el cuadro, la descripción de lo que he hablado. Entonces, aquí tenemos, perdón, esto vendría a ser cosas que no me le dije, ideograma, ¿ya? Ideograma, representación esquemática de los cromosomas. Esto lo han dado a conocer los científicos en una reunión que hicieron en el año 81, en el año 71, donde se vio las bandas, tipos de bandas. Entonces aquí vemos que esta cromátide tiene banda G y esta otra cromátide tiene banda R, ¿ya? Igualmente cada uno de estos cromosomas. Si ustedes observan, acá hay un brazo T, un brazo Q, el centrómero, y aquí vemos estas marcas que viene a ser la región 1, región 2, región 3. A todos los cromosomas del centrómero hacia arriba, o sea, hacia terminando P, se les nombra por regiones. Los cromosomas más pequeños tienen una sola región. Igualmente en Q, empieza a nombrarse las regiones del centrómero hacia abajo. Y cada región tiene bandas, ¿no? Entonces esta clasificación, este patrón de bandas lo van a conocer. Entonces cuando nosotros analizamos y vemos que le falta, se ha trasladado un punto de cromosoma a otro, etcétera, inmediatamente vamos al patrón de bandas para ver el punto de quiebre, de dónde a dónde se ha perdido, o se ha trasladado, etcétera, o se ha invertido, ¿no? Entonces lo vemos con este ideograma. Esto de aquí, ¿qué vendría a ser? Vemos acá el ordenamiento de los cromosomas por pares. ¿Cómo se llama? Se llama cariograma. Cuando los cromosomas los ordenamos, los contamos par con par y los ordenamos de esta manera en grupos, entonces le llamamos cariograma. Acá tenemos un ejemplo de cariograma. ¿No? Miren ustedes el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, todo completamente ordenado. Y estos cromosomitas están ordenados con qué tipo de bandas? Banda, acá dice, ¿qué banda? Banda G. Si ustedes observan las bandas claras y oscuras de los diferentes cromosomas, ninguno se parece a otro. Aquí en el grupo D, a pesar de que son 3 pares, miren, 3 es diferente del 14 y aquí. Entonces, para el citogenetista no es difícil confundirlo, ¿no? Entonces, si le falta algún segmento del cromosoma, igualmente, ¿no? Dependiendo qué cromosoma, aplica diferentes técnicas de baldeo para poder sacar un diagnóstico. Entonces, eso era la citogenética convencional hasta el año 81. En el año 81, cuando aparecen las ondas, la biología molecular y el descubrimiento de sus ondas, ¿qué es una sonda? No hablamos de sonda catéter, eso no, sino sonda cromosómica. ¿Qué es esta molecular? ¿Qué es una sonda? Es una secuencia de ADN que se conoce. Puede ser GGC, TTC, qué sé yo, pero es una secuencia de ADN cuya secuencia de bases nucleotídicas se conoce, ¿no? Entonces, eso es una sonda. Entonces, ¿qué hace la citogenética molecular? Utiliza a la citogenética y utiliza la biología molecular para obtener cromosomas fluorescentes, ¿no? Y utiliza fluorocromos también, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá tenemos un cromosoma, vamos a explicar cómo es el proceso. Acá tenemos un cromosoma y tenemos la sonda. El proveedor nos da la sonda que nosotros podamos pedir, de acuerdo a nuestro requerimiento, a nuestra necesidad, nos da una sonda con una secuencia conocida. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es denaturar el ADN. ¿Cómo lo hacemos? Con calor. ¿Qué hacemos con calor? Este ADN que es bicatenario, o sea que es una doble cadena, hago que se separe. Acá lo estamos separando, ¿no? Se separa. Entonces, igualmente hago con la sonda, denaturo, hago que se separe, de tal manera que esta sonda va a buscar dentro de todo el ADN su complemento.
Una vez que encuentra su complemento, se va a fusionar, joven, se va a fusionar con el ADN problema. Este es el ADN problema y este es el ADN de la sonda. Encuentra su complemento y se fusiona. Una vez que se fusiona, se le aplica el fluorocromo, que es una especie de colorante fosforescente. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando nosotros veamos al microscopio, vamos a ver un cromosoma con la zona fluorescente. El proveedor nos indica, va a florecer de color verde, va a florecer de color rojo, naranja, etc. Entonces, simple y llanamente, vemos al microscopio y podemos analizar lo que estamos buscando, lo que queremos descartar, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora qué tipos de sondas hay. Hay sondas para regiones centromédicas. Todo lo va a colorear el centrómero. Hay sondas de pintado cromosómico, o sea, todo el cromosoma lo va a pintar. Vamos a mirarlo. Acá, todo. Acá, por ejemplo, miren, acá tenemos el pintado de los cromosomas. Cada cromosoma utilizan acá una batería de diferentes sondas para que pueda pintar a cada uno de los cromosomas. Cada cromosoma, o sea, los 23 pares de cromosomas se colorean de diferente color, que nos va a permitir reconocerlos, identificarlos y ver si hay algún problema en alguno de ellos. Tenemos sondas de pintado centromérico. Miren ustedes aquí, solo los centrómeros están pintados, ¿no?, de los cromosomas. Lo podemos ver en metafase, como cuando la célula está en interfase. ¿Por qué? Porque igualmente va a buscar a su región complementaria, se va a fusionar y cuando le ponga el fluorocromo lo va a pintar. Voy a poder determinar la alteración que estoy buscando, ¿no? Tenemos el pintado de algunas regiones teloméricas, o sea que solamente los extremos de los cromosomas va a pintar los telómeros. Esto cuando hay un tipo de lesión. Tenemos en el caso, las microdelesiones para el síndrome de George, por ejemplo, síndrome de Prader-Willi, utilizamos sondas para microdelesiones y eso se lo pedimos al proveedor y el proveedor nos trae de acuerdo a lo que nosotros requerimos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un bandeo multicolor, miren ustedes, ¿no? Todos los cromosomas completamente diferentes, pintados, miren, como si fueran bandas de diferente tono y color. Miren acá, ¿qué cosa estamos viendo? Un cromosoma en anillo, ¿no? Entonces, este sistema de nos permite hacer un conteo rápido, porque solo miro colores, ¿no? Conteo, puedo contar 500, 100 células, etcétera, ¿no? Poder dar un diagnóstico. En cambio, cuando se hace la citogenética convencional sola, simple, tengo que analizar placa metafásica por placa metafásica y eso demanda tiempo. Con este el diagnóstico es mucho más preciso, más exacto, más rápido. Pero ojo, hay que saber pedir el tipo de sonda, de acuerdo a lo que necesitamos descartar. Entonces, estas son las aplicaciones de la hibridación in situ, detectan neutronillas, análisis de los centrómeros, de cromosomas completos, identifica translocaciones, microdeleciones, núcleos en interfase, el tejido que ya han sido fijados histológicamente se puede decolorar, quitar la paratina y hacer también estudios citogenéticos a la célula. Se puede utilizar en el cultivo de células en vivo, ¿no? Paleotipo espectral, miren ustedes, los cromosomas, cada uno coloreado de diferente forma, de diferente color. Acá tenemos los cromosomas, miren, todo el pintado, el pintado de los cromosomas en las regiones teloméricas, ¿no? Miren ustedes, incluso diferente color le dan, ¿no?, para poder diferenciarlos a los cromosomas. Esto cuando hay deleciones. Tenemos otro que es la hibridación genómica comparativa, otro tipo de técnica también molecular. Es bueno que sepan estas cosas, que los voy a conocer porque cuando ustedes sean médicos y tengan algún problema de diagnóstico, porque una cosa es verlo clínicamente y otra cosa es confirmar lo que ustedes están viendo. Entonces, para que de acuerdo ustedes soliciten el examen que requieren, que necesitan para descartar y para ustedes confirmar su diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este tipo lo que se hace es, miren acá, vamos a utilizar un fluorocromo, un colorante especial de color rojo y verde. Entonces, el color verde para la célula de problema, el color rojo es para que pueda hibridar, ¿no? Se utiliza una célula normal.
Entonces se hace el pintado y esto se mezcla, se une y al final de que se une lo que tengo que ver es la coloración. Si veo pintado el cromosoma de color amarillo, como en este caso, indica que el cromosoma es normal. Si veo que hay pintados de color rojo, indica que hay una posible división, ¿no? Y si de color verde nos indica duplicación de algún segmento del cromosoma. Este es un pequeño cuadro de resumen de las anomalías cromosómicas, que pueden ser de tipo numéricas y pueden ser estructurales. Ustedes van a tener un seminario sobre anomalías cromosómicas. Entonces, les estoy haciendo una introducción como para que puedan orientarse y puedan hacer un buen seminario, ¿ya? Entonces, tenemos anomalías numéricas y estructurales. Las anomalías numéricas pueden ser euploidías o aneuploidías. Cuando hablamos de aneuploidía, cuando le falta o le sobra cromosomas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la trisomía, ¿no? Significa, 2N significan números diploides. Normalmente nosotros somos diploides, ¿ya? Entonces, esto es una polisomía, ¿no? La trisomía, las tetrasomías, pentasomías, etcétera, son polisomías, o sea, hay un exceso en el número de cromosomas. O puede haber también una disminución, ¿no? Oligosomía, cuando hay una disminución, por ejemplo, el 45X, ¿qué síndrome es? Turner, ¿no? Entonces eso es una oligosomía. Tenemos las poliploidías, son aquellos individuos que tienen el doble del número el triple del número haploide o 4 veces el número haploide. O sea, estamos hablando de una triploidía o de una tetraploidía. En la triploidía vamos a encontrar 69 cromosomas y en la tetraploidía 92 cromosomas. ¿Existe algún individuo que tenga 69 cromosomas o 92 cromosomas? No hay. Generalmente eso lo encontramos en los abortos fetales, ¿no? Pacientes que abortan, se hace el estudio cromosómico al producto y lo que encontramos en este tipo de alteraciones, que lógicamente no son compatibles con la vida y que llanamente son abortados. Se dice que el organismo, el cuerpo es sano. ¿Sabe por qué? Porque cuando tiene un ser mal formado, trata de expulsarlo, de eliminarlo de manera espontánea. ¿Ya? Entonces, justamente en los productos abortados encontramos este tipo de alteraciones, ¿no? Cuando hablamos de anomalías estructurales, ¿cuáles son? Las de lesiones. ¿Qué significa de lesión? Pérdida de material genético. Puede ser en las regiones teloméricas o puede ser de tipo intersticial. Las inversiones, cuando segmentos de cromosomas invierten su posición. Pueden invertir abarcando el centrómero, entonces se llama pericéntricas. O simple y llanamente cuando es un segmento de cromatide que se invierte, le llamaremos de tipo paracéntrica. Las translocaciones que pueden ser recíprocas o robertsonianas. En las translocaciones recíprocas es como, por ejemplo, este segmento de banda lo paso a otro cromosoma y este cromosoma lo pasa a su segmento. Entonces no se pierde material genético, el paciente fenotípicamente es normal. Entonces es una translocación de tipo recíproca. Hablamos de translocación robertsoniana cuando hay un intercambio o unión entre cromosomas acrocéntricos, ¿no? Puede ser un 13 con un 14, 15 con un 21, etc. O sea, es entre cromosomas acrocéntricos. Tenemos los cromosomas en anillo. Para que se forme un cromosoma en anillo, tienen que perderse los telómeros, tanto de P como de Q. Entonces, ¿qué pasa? Los extremos rotos se fusionan, se vuelven pegajosos, se fusionan, se unen para evitar seguir perdiendo ADN y se forma un verdadero cromosoma en anillo. En las inserciones, segmentos de cromátides se fusionan a otro cromosoma. Esa es una duplicación, cuando segmentos de cromosomas, de cromátides se duplican. El cromosoma normalmente se ve mucho más grande, ¿no? Y los isocromosomas, normalmente el cromosoma tiene que dividirse longitudinalmente. Cuando se divide transversalmente, es que se forman los isocromosomas. Puede ser de brazo corto o de brazo largo. De todos los síndromes, el más frecuente en la naturaleza, en el caso de la especie humana, es el síndrome de Down. Es el primer síndrome de causa de retardo mental.
El tipo cromosómico es el primer síndrome. El siguiente es el síndrome de Leigh Strauss, que tiene retardo mental. ¿No de qué? Seguramente mental. Dijo Elvis Presley. Ya, continuando, Entonces, les explicaba que el síndrome de Down es uno de los síndromes más frecuentes en humana. Hay síndromes de Down que se presentan por trisomía libre, o sea que tienen un cromosoma extra en el par 21. A eso le llamamos trisomía libre. El 97% de los casos de síndrome de Down se produce por trisomía libre. Y esto se produce por una alteración a nivel de la meiosis. Hay una no disyunción meiótica. Puede ser en primera división meiótica o en segunda división meiótica, y hace que se produzca un cromosoma en exceso. Ese es lo más frecuente. Pero también existen anomalías cromosómicas con casos de síndrome de Down de tipo mosaico. ¿Quieren mosaico? ¿Quieren mosaico? 2 líneas celulares, ¿no? O más también, puede ser 3 líneas celulares, 4 líneas celulares, ¿no? Entonces tenemos mosaicos Down. Más o menos 2 a 3% de los síndromes de Down son por mosaicismo. ¿Por qué se produce el mosaico Down? ¿Por qué se produce el mosaico Down? Porque tiene 2 líneas celulares diferentes por una no disyunción, pero en mitosis. ¿Ya? En mitosis. Es poco frecuente, pero se presenta. ¿Quién es el responsable de esto? ¿El papá? ¿La mamá? Ninguno de ellos, ¿no? Esto es una cosa de casar. Se equivocó, no pudo corregir el error y nació el feto o el niño con este tipo de alteración. Y tenemos otro tipo que vendría a ser el de la translocación robertsoniana. O sea que se fusiona un cromosoma, cromosomas acrocéntricos, hay función, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la función de negativo, pero cuando nosotros encontramos niños Down con translocación robertsoniana, inmediatamente pedimos cariotipo a los progenitores, porque este tipo de rearreglo cromosómico puede ser heredado. Los otros 2 casos no son heredados, pero este de translocación puede ser heredado. ¿De quién? Puede ser del papá, puede ser de la mamá. Entonces hay que hacer el estudio cromosómico a la pareja para ver si alguno de ellos es el responsable. A veces el cariotipo sale normal en ambos. Entonces, ¿qué decimos? Que el niño tiene una mutación de novo. O sea, esa translocación se ha producido por una mutación de novo. Entonces, al final de la fórmula, se pone acá, en lugar de poner más, le ponemos de novo. Ya, o sea, que ni el papá ni la mamá son responsables, ¿no? Pero en otros casos, como en este, por ejemplo, le hemos puesto mal. ¿Por qué? Porque esta translocación lo ha heredado de su madre. Cuando le hicimos cariotipo a la mamá no tenía 45, sino 40, no tenía 46 cromosomas, sino 45. Acá lo vemos en la fórmula, 6 femenino, con una translocación 14-21 de todo el brazo largo de ambos cromosomas. Miren ustedes aquí. Este que está a la izquierda es el 14 normal. Acá vemos al 14 normal y acá pegadito el 21. Y aquí, en lugar de tener 2 21, hay uno solo. Ese otro 21 se pegó. Entonces, si ustedes cuentan, la paciente no tiene 46, sino tiene 45 cromosomas. Y fenotípicamente, ¿cómo es ella? ¿Tendrá alguna alteración, alguna malformación, algo que me diga que no es normal? No, las pacientes con este rearreglo cromosómico, perdón, son normales genéticamente. No puedo diferenciar. No puedo diferenciarlas, ¿no? De repente por aquí solo y alguna tenga una translocación robertsoniana balanceada, se llama eso. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de material genético. Está todo su ADN completo. Lo único que ha hecho ha sido cambiar de posición el 21. Se fue y se pegó con ese 14. El problema es para su descendencia. Ella, cada vez que se embarace, va a tener un riesgo de recurrencia de 1 en 6. ¿Qué significa? Que puede tener un hijo normal, sano, con 46 cromosomas, puede tener un hijo con el mismo rearreglo cromosómico que tiene ella, puede tener un hijo con
síndrome de Down por translocación, puede tener un hijo con monosomía del 21, con monosomía del 14, ¿no? O sea, abortos, ¿no? Producirse abortos espontáneos y fetales, ¿no? Entonces acá vemos en el neonato, miren ustedes, acá tenemos la translocación del 14 con el 21, igual que la madre, y además tiene un cromosoma 21, por eso es que se le pone más 21. Como se hizo el cariotipo a los padres, que el papá era normal y la mamá tenía el problema, se le coloca la palabra mal. ¿Quedó claro? Acá tenemos el caso del síndrome de Patau. Acá tenemos, estos son fotos muy son fotos reales. Son niños que cuando uno los ve, impresiona verlos al comienzo, y si es que nunca uno ha visto un niño mal formado, un feto mal formado, ¿no? Nacen con todas estas alteraciones, acá con labio leporino, fisura palatina, cuello corto, orejas de implantación baja y hacia atrás, hipersuelonismo. Miren ustedes, polidactilia se llama esto, ¿no? Porque tienen más de 5 dedos, y encima los dedos están cabalgando uno encima del otro, ¿no? Entonces, en este caso hay polocrocencefalia, ¿no? Puede haber un solo ojo también, ¿no? Entonces, estas alteraciones están relacionadas con el síndrome de Patau. Miren ustedes, acá hay 3 cromosomas en el par 3. Esto es por trisomía libre. Tenemos el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards es menos, tiene menos alteraciones entre comillas, pero igualmente tiene implantación baja de pabellones auriculares, hay hiperognatia, hay retrognatia, cuello corto, hay hipertelonismo. Miren ustedes el primer dedo del pie más pequeño que el segundo, lo que le llaman geográficamente el signo de Sandalgard, también, ¿no? Separación de esos 2 primeros dedos. Y acá tenemos la trisomía, ¿no? Par 18, 3 cromosomas en el par 18. El síndrome de Noonan es similar al síndrome de Turner. La diferencia es que este es varón, ¿no? La Turner, cuando nace, suele tener edema de manos, edema de pies, y tiene el cuello alado, o sea, tiene piel redundante en el cuello. Eso es al toque, ustedes lo sacan cuando nace el niño, si tiene piel redundante, edema de pies y manos, síndrome de Turner. Ah, pero miren el sexo. Si es femenino, síndrome de Turner. Y si es masculino con esas características, será un síndrome de Noonan. Al síndrome de Noonan no le pidan cariotipo. ¿Por qué? Porque va a salir normal, el cariotipo es normal, acá está. No le puedes realizar el cardiograma, el cariotipo es normal, no hay trisomía, no hay nada, es normal. Entonces no debe pedirse de cariotipo, es un tipo de herencia autosómica recesiva, que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuál es el origen de la sangreproidea en línea general? Ya les mencioné, ¿no? ¿Cuál es el origen? No distinción, ¿no? Puede ser el meiosis 1 o el meiosis 2. Acá tenemos un feto, producto de un aborto, que tiene una triploidía. ¿Por qué se produce la triploidía? A ver, este es un ovocito, un óvulo. El óvulo tiene, ¿cuántos cromosomas? 23 cromosomas, ¿no? Las células sexuales reproductoras tienen solo la mitad del complemento cromosómico, o sea, 23 cromosomas. Entonces, este óvulo con 23 cromosomas es fecundado por 2 espermatozoides, cada uno con un número haploide de cromosomas. O sea, al final el individuo sale con 3 veces el número haploide. O sea, ¿cuántos cromosomas? 69 cromosomas, ¿no? O al revés, de repente se produjo una doble no disyunción en el ovocito, y en lugar de tener N cromosomas tiene 2 veces. Y es fecundado por un espermatozoide normal. ¿Cómo sale la descendencia? Con triploidía. ¿Es trisomía o triploidía? ¿Qué dice? ¿Trisomía o triploidía? ¿Ah? Triploidía, no está escrito. Triploidía está escrito, ¿no? No leen, están distraídos, están cansaditos, yo también. Entonces, acá, vemos acá, puede ser que un óvulo con N cromosomas sea fecundado por un espermatozoide que ha sufrido una no disyunción de todo su complemento cromosómico. Y al final el individuo me sale con 3 cromosomas. Acá miren el cariotipo, el cariograma, porque está ordenadito los cromosomas por pares, que ustedes ven ahí.
3 cromosomas en cada par cromosómico, ¿no? Incluso los sexuales. Esta es una deleción, rapidito para que lo vean, ¿no? Una deleción de tipo terminal, ¿no? Está perdiendo el extremo, el telómero. Acá vemos qué cosa, una deleción intersticial, está perdiendo el segmento 5, que es un segmento de cromátido. Y aquí tenemos un cromosoma en anillo, está perdiendo los extremos 1 y 4, y se fusionan y forman un verdadero cromosoma en anillo. Acá miren ustedes, se está invirtiendo los cromosomas, segmentos de cromosomas, que implica la inversión incluso del centrómero. Esta es una pericéntrica, y aquí miren, se invierte un segmento de cromosomas específico para células. Acá tenemos una translocación recíproca entre dos cromosomas no homólogos, ¿no? Puede ser un cromosoma metacéntrico, metracéntrico con otro androcéntrico, ¿no? O puede ser entre sí metacéntricos, etc. Intercambio simplemente material genético, ¿no? Le dice, tú pasas el 7, yo te paso el B, intercambiaron, no pasó nada. Aparentemente el paciente es genotipo normal, ¿no? El problema va a ser con su descendencia, ¿no? Acá tenemos la translocación robertsoniana, 2 cromosomas androcéntricos pierden el telómero, pierden los satélites y se fusionan. Uno de ellos aporta su centrómero y el otro se fusiona sobre, ¿no? Miren, entonces forman un nuevo cromosoma que vendría a ser el cromosoma traslocado. Un isocromosoma, este es un cromosoma normal, miren, pintado de rojo con azul. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una división transversal a través del centrómero, puede duplicar, está duplicando el brazo Q, o puede duplicar el brazo corto P. Acá una inserción, miren ustedes, vemos un segmento de cromátides que se inserta en otro cromosoma, ¿no? Y aquí vemos la duplicación, ¿no? Se duplica un mismo segmento de cromátides, ¿no? Aquí vemos, miren, ¿qué cosa se llama esto? El ordenamiento de los cromosomas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cariograma, ¿no es cierto? Que ahí tenemos un cariograma, ¿no? ¿Qué cosa observan de raro que hay aquí? ¿Qué hay ahí? Joven, ¿qué hay ahí? Una disomía, ¿no es cierto? Usted, señorita, ¿aquí qué hay? ¿Qué parece? En el círculo de arriba, ¿qué hay? Acrocéntrico. ¿Qué hay en el círculo? ¿Está arriba? ¿Qué hay? Un satélite. Es un cromosoma mucho más pequeño que el par 21 y que el par 22. A eso se le llama cromosoma marcador. Cuando es más pequeño que el par 21 y que el par 22, es un cromosoma. Basta que tenga centrómero, así sea pequeñito, ya es un cromosoma. Este es un cromosoma marcador. Estos cromosomas marcadores suelen estar relacionados con retardo mental, ¿ya? Con retardo mental. Entonces, muchos pacientes que tienen retardo mental, cuando se les hace el estudio cromosómico, observamos esta característica, ¿no? La presencia de un cromosoma marcador. Se dice que este cromosoma marcador es derivativo del brazo P, del cromosoma 15 o del 18. ¿Está claro? Hasta la cromatina sexual y acabamos. Entonces, son esto también, esta clase de cromatina sexual lo vamos a ver en práctica. O sea, son 3 prácticas seguidas que les estoy dando la parte teórica para que ustedes vayan con el conocimiento, vengan estudiando, porque los profesores vamos a hacer esta vez muy estrictos. Se les va a tomar un paso de entrada. O sea, apenas ustedes entren al salón, va un paso escrito relacionado al tema, ¿no? Al tema de la práctica. Entonces vengan leyendo para el jueves, vengan estudiando los símbolos del árbol genealógico, porque es la primera práctica, árbol genealógico. La siguiente semana queda 15 minutos, ya, calma, ya vamos a terminar, falta poquito, ya estamos en el último segmento. Tomen aire y respiren profundo porque yo ya no puedo ni hablar, estoy hablando rápido. Entonces vamos a ver con la cromatina sexual, llamada también por músculo de edad, por favor, tranquilidad, señoritas, jóvenes, por favor no me distraigan, no me hagan perder el tiempo. Joven, de fondo, mira acá, mira al frente. Ya, entonces, si están atentos, rapidito avanzo y van a entenderlo. Joven, no me distraigan. Usted, excelente. No
¿no? Está más atrás. De la tierra ya. Están tapando para que no lo veas. Pero ya lo vi. Se está escondiendo, ya lo vi. Ya, entonces ya sabe quién es. Ya. Señorita, por Pero favor. cuando estoy Señorita, segura. por favor. Estaba hablando de la Ahí cromatina me salió una sexual, respuesta de- corpúsculo de varón, corpúsculo de una de pregunta. pongo al fondo también, tranquilo. Pues de verdad que están tranquilos, ya han estudiado un montón, ya saben, ya están contestando todo lo que hablo. Pero atrás no escucho nada. Entonces, ¿qué es la cromatina sexual? Veamos. Aquí estamos viendo, miren ustedes acá, que esta es una célula, pero no es la célula completa, este es el núcleo de una célula. Miren, es el núcleo, no es la célula con su citoplasma, con su membrana, no, sino este es el núcleo. Esto que está señalando la flechita, esta condensación, representa al corpúsculo de Vaso, llamado también cromatina sexual. ¿Qué cosa es la cromatina? Entonces la cromatina es ADN. Es ADN. Representa aquí al cromosoma sexual X. Ya, ver la cromatina, ver ese corpúsculo, es ver al cromosoma X en su forma inactiva. Todas las mujeres tenemos ¿cuántos cromosomas X? 2 cromosomas X. De esos 2 cromosomas X, uno se va a inactivar y va a formar la cromatina sexual. ¿Quién lo decide? La célula. Si yo tengo un cromosoma X que deriva del papá y el otro X deriva de la mamá, ¿cuál es el que se condensa? ¿De la mamá o del papá? ¿Qué cromosoma X se condensa? Es al azar. Puede ser del papá o puede ser de la mamá. Tiene las mismas características. Entonces cualquiera de ellos se condensa, es al azar. ¿En qué momento de la vida embrionaria o fetal se va a condensar ese cromosoma sexual? Bueno, sí, en interfase, cuando la célula esté en interfase, yo puedo visualizar esto. Si la célula está en metafase, anafase, telofase, no voy a ver a la cromatina. Pero yo pregunto, ¿en qué momento de la vida embrionaria o fetal se va a condensar este cromosoma X? Se va a inactivar el cromosoma X. ¿Cuándo es embrión o cuándo es feto? A ver, embrión es hasta las 8 semanas de edad gestacional. Después de las 8 hablamos de feto. Cuando se es embrión, ¿no es cierto? Más o menos entre el 14 al 16º día es que se va a condensar ese cromosoma X, ¿no? Va a formar lo que se llama el corpúsculo de Vaso, la cromatina sexual. Entonces, eso es. Pero en células epiteliales, lo observamos aquí, miren, adherido a la membrana nuclear, pegadito, adherido a la membrana nuclear. Miren ustedes, mirando hacia la parte interna del núcleo. Puede ser de forma triangular como acá, puede ser de forma semiesférica. ¿Y cuánto de diámetro tiene que medir? ¿Cuánto mide de diámetro? Aproximadamente de 0.7 a 1.2 micras. Entonces, cuando es más grande, hablamos alteración del cromosoma sexual X. O de repente esta cromatina es más pequeña, igualmente el cromosoma sexual X se va a ver disminuido de tamaño, ¿no? En células nerviosas, ¿dónde encontramos a esta cromatina? Es una célula nerviosa. Lo vamos a encontrar en cualquier parte del núcleo, dentro del núcleo, no está fijado hacia la membrana nuclear, no, sino en cualquier parte del núcleo, ¿no? Porque acá lo encontramos a la cromatina. ¿Y esto qué cosa es? En sangre, en muestras de sangre. ¿Qué forma tiene la cromatina? Tiene forma de, aquí está, miren, forma de palillo de tambor, parece un palito de fósforo, ¿no? Parece un palillo de tambor, efectivamente, ¿no? Y esto lo encontramos en los polimorfos nucleares, ¿no? En sangre, o sea, dependiendo del tipo de célula, la forma de la cromatina va a variar. En célula nerviosa, ¿dónde lo encontramos, señorita? No se voltee, mírenme a mí. ¿Dónde? En el núcleo. Estamos en células nerviosas, en la neurona. ¿En qué parte de las células nerviosas lo encontramos? Encontramos a la cromatina. ¿En el núcleo? Sí, núcleo. Este joven, en cualquier lugar del núcleo, en la parte interna, ¿no? Del núcleo, ¿no? Siguiente.
En el año 1949, Bach y Bertrand, estudiando sus portes histológicos, en animales observaron que todas las especies hembras tenían este corpúsculo de Bach, pero los machos no, los machos carecían, a excepción de la zarigüeya, donde el macho sí presentaba la cromatina y la hembra no. Pero vamos a estudiar en humanos. ¿Y qué observó en humanos? Todas las mujeres normales presentan esta cromatina sexual. Los varones normales presentan o no presentan corpúsculo de Bach. No presentan corpúsculo de Bach, ¿no? Entonces, sería bueno hacer una cromatina aquí a todos los varones, ¿no? Para ver si presentan o no corpúsculo de Bach, ¿no? Entonces, observaron ese detalle, pero en 1966, Mary Lyon profundizó un poquito más el estudio de la cromatina, ¿no? Determinó a qué edad gestacional se presenta, explicó el fundamento de por qué se tiene que condensar el cromosoma X, por qué se condensa uno de los cromosomas X. También trató de dar una explicación del por qué, y cuando apareció la genética molecular, la biología molecular, igualmente dieron una explicación de por qué la célula enfoque a uno de los cromosomas sexuales X, ¿no? Aquí vamos a ver en este cuadro, que también lo tienen en su guía de prácticas, es un cuadro de resumen. Dice que el número total de corpúsculos de Bach encontrados en un núcleo es igual al número total de cromosomas X menos 1. Entonces, los varones normales, la síndrome de Turner, varón con doble cromosoma Y, no presentan corpúsculo de Bach, ¿no? Por lo tanto, presentan estos cariotitos. En cambio, la mujer normal, el síndrome de Klinefelter, van a presentar un corpúsculo de Bach en el núcleo de sus células y por tanto tendrán un cromosoma X adicional, ¿no? En el caso de Klinefelter. El síndrome de triple X tiene 2 corpúsculos de Bach. ¿Cuántos cromosomas X debe tener? 3, uno más. O al revés, si tiene 4 cromosomas X, ¿cuántos corpúsculos? Se dice 4 menos 1, 3. Ese es el síndrome de la tetrasomía o la pentasomía del X, 4 corpúsculos de Bach, ¿no? Entonces, estas son alteraciones numéricas de los cromosomas en relación a qué cosa? A su cromatina, ¿ya? Tenemos alteraciones estructurales también que puede sufrir el cromosoma sexual X. Por ejemplo, si vemos un cromosoma sexual, perdón, una cromatina sexual, ya. Si vemos una cromatina sexual pequeña, significa que el cromosoma sexual X es pequeño. Cuando el cromosoma sexual es pequeño, cuando hay una deleción, ya sea en P o en Q, cuando hay un cromosoma en anillo o cuando hay un isocromosoma. Ahí vamos a encontrar corpúsculos de Bach pequeños. Podemos encontrar corpúsculos de Bach grandes. ¿En qué casos? Cuando haya un isocromosoma, pero ¿de qué? Del brazo largo. ¿Ya? Siguiente, vamos a pasar rapidito. Vamos a hablar acerca de la heterocromatina. Tenemos la heterocromatina, es una forma inactiva, dice, ¿no? Condensada, que se va a encontrar en la periferia del núcleo, se cambia rápidamente y tiene una replicación tardía. Tenemos la heterocromatina constitutiva y la facultativa. La constitutiva carece de información genética y la facultativa contiene informes en los genes que no se van a expresar, ¿no? Y la eucromatina es una forma activa condensada. Vamos a dar una explicación de tipo molecular. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos, ya vamos a acabar, jóvenes, por favor. Estoy también luchando con el tiempo, me quedan 4 minutos y tengo creo que 10 diapositivas. Ya, por favor, rapidito, ¿eh? Entonces, acá tenemos el cromosoma sexual X. Esa es la región inactiva donde se va a encontrar el cromosoma sexual X. A ver, acá tenemos al cromosoma X. En el brazo largo del cromosoma X vamos a tener al gen Q.
Este gen CIS va a ser el responsable de qué cosa, de la activación del cromosoma X. Acá existe un ARN que va a metilar toda la región del brazo largo y parte de la región del brazo corto del cromosoma sexual X. ¿Qué parte no metila? La región pseudoautosómica. ¿Por qué? La región pseudoautosómica se va a ir cuando haya división celular, cuando haya meiosis, el cromosoma Y va y se fusiona en esta región. Esa región la respeta, no la metila. Entonces, al metilar este ARN, todo el resto del cromosoma va a ser que se exprese en forma de cromatina sexual. Todo ese es el palabreo que hay hoy día. Entonces, ¿qué alteraciones cromosómicas frecuentes tenemos? El síndrome de Café, la disfonía de X, el delta-X, la muscular, el caso de individuos con fenotipo femenino. El síndrome de feminización muscular lo vamos a ver en la siguiente clase cuando vamos a alteraciones también y cambios de síndromes masculinos, con fenotipos masculinos tenemos al síndrome de Felter, tenemos acá al síndrome de Frataro, a los hombres que XY, a los varones que XY y al síndrome de Lynch. Entonces, esta es la descripción. Acá lo que tienen son las descripciones de los diferentes síndromes, que ustedes, acá en el cuadrito, pueden encontrar todas las alteraciones. Acá vemos el pterygium coli, el cuello volado, con la piel redundante y el edema, ¿no? El edema sí, está quemado. Este es lo que llamamos la línea lineal. Ya, el cariotipo es 45 cromosomas, acá tenemos el fetos, ¿no? Miren, fetos abortados, ¿no? Con edema, que es lo más frecuente, cuando tenemos el cromosómico, encontramos el edición de generación. Tenemos el síndrome triple X, son mujeres de talla normal, fenotípicamente normales. El problema es con su descendencia, que pueden tener hijos de tipo prenupenta. Nosotros nos pidieron el cariotipo de un bebé, le hicimos y era prenupenta, le hicimos el cariotipo a la mamá y la mamá era una triple X, ¿no? Aparentemente son normales. Acá tenemos el cariograma, acá están los 3 cromosomas sexuales X. Tenemos el síndrome de delta X, en este caso son niñas de talla baja, malformaciones a nivel de las extremidades, miren ustedes acá tienen pivot, tenemos el síndrome de feminización testicular, son mujeres, fenotípicamente son de sexo femenino, pero genotípicamente son XY. Entonces, ¿cuál es el problema en ellas? Que tienen testículo en región inguinal o en región abdominal. Acá tenemos, miren, una mujer con feminización testicular, el Klinefelter, son varones de talla alta que tienen una consulta porque tienen ginecomastia, ¿no? Desarrollo de las mamas, tienen los órganos genitales pequeños, el pelo pubiano, en lugar de tener de forma de rombo, lo tiene de forma triangular, no tiene retardo mental. El síndrome de Frataro, este es un neonato que el pediatra solicitó una cromatina primero, la cromatina salió alterada con 2, 3 corpúsculos de varios, entonces hubo necesidad de hacerle un cariotipo. Este es el árbol genealógico de este niño, es el primero que se presenta en el centro de los niños de la familia. Cuando se hizo el estudio cromosómico, detectamos que se trataba de un 49XXXXY. Entonces, acá vemos al niño con hiperperiodismo, tenía sobre todo lo seguido por la distrofia de Pérez, ¿no? Y el cariotipo salió netamente 49XXXY de cromosomas. Acá tenemos la cromatina sexual, viene con 3 corpúsculos de radio, acá tenemos a los cromosomas X en exceso. El origen, una no dimensión, ¿no? No dimensión como lo mencionaba el meiosis, que puede ser tanto en el padre como en la madre, que puede ser la no dimensión. Es el síndrome de Frataro, el síndrome XY, acá lo tenemos el cariograma, ya ahorita acabo. Acá tenemos 2 cromosomas Y y el X, son pacientes que cuando se hizo el estudio en las cárceles, que tenían caras de alta peligrosidad, se detectó que el mayor número de cromosomas Y, el individuo suele ser mucho más agresivo, ¿no? Los varones XY, ¿qué significa? Que cuando se hace el cariotipo, estudios moleculares, una parte del segmento del XY que está presente en el brazo con el cromosoma Y,
se queda pegado en el cromosoma X, entonces se produzca este tipo de síndrome. En una masculina yo les comenté que se puede tratar con la diferencia. No te pregunto. Muchas gracias.